Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, veraz, fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroy. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real, tal como debe ser. Redes sociales, internet, todo el tiempo, siempre enlazado. Siempre contigo, siempre noticias. Las noticias con David Monroy. Llegan a Morelos 500 elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano para labores de seguridad. Morelos entregará los libros de texto. Aquí no tenemos ningún tipo de problemas, asegura el secretario de Educación. Van por los responsables de las llamadas falsas de amenaza. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República van por ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de las noticias. Me da mucho gusto que nos acompañe. Yo soy David Monroy y en los siguientes minutos le tendré la mejor información, la información más completa, la información más trascendente en el estado de Morelos. De tal manera que quédese por favor con nosotros. Y antes de irnos con la información, quiero comentarle que en la cabina tenemos una línea telefónica para que se comunique directamente con nosotros, ya sea por llamada telefónica o por WhatsApp al 777-514-5708. Se lo repito, 777-514-5708. Aquí estamos a sus órdenes. Llámenos, escríbanos, mándenos información. Por supuesto que cualquier comentario que así aquí en estos micrófonos y a través de esta pantalla lo estaremos difundiendo para que usted, mantenga una comunicación con nosotros. Y recuerde que las noticias puede usted seguirlas de manera diferida o de manera en vivo a través de nuestras redes sociales. En Twitter en David Monroy MX, en Facebook en David Monroy Digital y en YouTube en David Monroy Digital también. Y recuerde, estamos también en Spotify y próximamente en otras redes sociales como Instagram. Ya le estaremos informando. Vámonos con la información que le hemos preparado. Llegan a Morelos 500 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Este jueves arribaron a Morelos 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional a la 24 zona militar que se suman a los trabajos para fortalecer la seguridad pública en los distintos municipios de la entidad. Lo anterior forma parte de la Fuerza de Tarea Conjunta México y por ende se realizarán labores de patrullaje, de vigilancia y proximidad social en las demarcaciones con mayor índice delictivo, de manera coordinada con la Comisión Estatal de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, la Fiscalía General de la República y todas las dependencias vinculadas en el tema de la seguridad. Hoy por la mañana el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, estuvo encabezando la mesa de seguridad como todos los jueves y ahí se dio a conocer este nuevo ingreso de militares y guardias nacionales al estado de Morelos, que no son los primeros, han llegado a Morelos por lo menos, 3,000, 4,000 elementos de estas fuerzas. Lo que sí quiero decirle y lo que no nos platican es que estos elementos que llegan no se quedan por siempre, llegan, hacen tareas específicas y luego se reubican, vuelven a enviarnos otra cantidad de elementos, trabajan en algunas cuestiones de investigaciones, detenciones, incluso, todo lo que tenga que ver y se retiran y están constantemente yendo y viniendo a lo largo y ancho del país. Estos nuevos 500 elementos que fueron presentados esta mañana allá en la 24 zona militar, estuvieron presentes los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, lo que nosotros conocemos como la Mesa de Seguridad, encabezada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, que sesionaron este jueves en las instalaciones de la industria Tecnos, esta industria fabricante de cartuchos allá en Aguatepec. El mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco, señaló que esas acciones alineadas a la Estrategia Nacional de Seguridad son encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que buscan reforzar la operatividad coordinada y los trabajos preventivos de manera permanente en todo el territorio estatal para preservar el orden y la paz. Y más allá del tema de lo que pudieran decir las autoridades, quiero comentarle, y esto por supuesto que es necesario reconocerlo, tanto como medios de comunicación como sociedad en general, las veces que han ingresado elementos del Ejército y de la Guardia Nacional han habido golpes importantes contra las células delictivas.
tendríamos que hacer un recuento importante de esto, se lo vamos a hacer y se lo vamos a presentar porque es importante que usted esté informado. Mientras tanto, bueno, el último ingreso que estuvo por acá de elementos federales, bueno, tuvieron importantes incursiones en la zona oriente del estado de Morelos y en la zona surponiente. Fueron ahí desmembradas un par de células delictivas que estaban pues ocasionando temor en la zona, tanto por el tema del cobro del piso, los asesinatos, el secuestro y otros, sobre todo el secuestro en la zona surponiente del estado de Morelos. Y en más información de carácter de seguridad, le tengo una noticia y esto es muy importante por lo que hemos estado observando por lo menos en los últimos 2 años en la ciudad de Cuernavaca particularmente. La Secretaría de la Defensa Nacional va a buscar la forma, o ya está buscando la forma, de indagar quiénes son los chistositos que realizan llamadas anónimas con falsas alarmas de bomba. En los últimos meses hemos tenido alrededor de 29 llamadas falsas de bomba y dijeras tú, bueno, finalmente no pasa nada, es una llamada anónima, es una llamada de broma, pero no es broma porque por protocolo tienen que movilizarse todas las fuerzas del orden, todas las fuerzas de rescate por si sí o por si no hay una amenaza de bomba. Bueno, pues tienen que ir las autoridades a verificar. ¿Y esto qué? Esto distrae, esto representa económicamente también un movimiento y por supuesto representa un delito que las autoridades federales buscan castigar. En este momento ya se está investigando quiénes están realizando llamadas telefónicas. No dieron detalles de cómo, pero la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República ya han puesto manos a la obra. ¿Se acuerda que aquí le había yo comentado que en Cuernavaca, en Morelos, era difícil ese tema por el tema de la tecnología? Bueno, pues ahora las autoridades federales han dicho basta. Y de verdad, como ciudadanos, como medios de comunicación, basta de estas actividades antisociales, de llamarle a las autoridades para que vayan a actividades que no existen. Eso es lo que dijo el secretario, más bien el comandante de la 24 Zona Militar del estado de Morelos, Antonio Escobedo. Lo que va del año hemos tenido la aplicación de los protocolos a las llamadas de amenaza de bomba, 29 casos en Morelos, en 4 municipios, a los cuales se han atendido conforme al protocolo. Han sido falsas alarmas, afortunadamente, qué bueno. Sin embargo, pues con las denuncias ciudadanas, con las denuncias que se tienen por parte de los propios municipios, se está verificando quiénes son los responsables por esas llamadas, porque todo el aparato de seguridad del estado, del municipio, de protección civil, se aplica, se canalizan los equipos antibomba, el traje antibomba, la olla de presión, el personal de seguridad del ejército, se retira todo el personal de las oficinas, se salen a la calle, dejan de trabajar, se paralizan las actividades comerciales, entonces las calles se tapan, porque es el protocolo para una amenaza de bomba. Entonces, esta irresponsabilidad crea daños a la sociedad y crea afectaciones económicas. Entonces, yo espero que pronto tengamos esos responsables de esas llamadas telefónicas que hacen pues en los diferentes edificios, escuelas, pues algunas instituciones, tribunales, en otros sitios. Pero ¿cuáles son las sanciones por hacer este tipo de...? Pues nos va a dar muchísimo gusto que se detengan a las primeras personas, aquí se lo vamos a presentar para que estos inútiles, buenos para nada, que se dedican a movilizar a las autoridades sin ton ni son nada más para hacer una broma y reírse un ratito, bueno, pues puedan ser pasados por la autoridad. Basta en este país de que la impunidad sea la principal premisa para hacer lo que se nos antoja. ¿Y sabe qué? Yo le digo algo como ciudadano, se lo digo algo también como padre de familia. En México nos encanta que las autoridades, y hasta las criticamos y nos burlamos de ellas cuando no cumplen con su labor, cuando no se ocupan de lo que tienen que hacer. Pero eso sí, nosotros cuando nos aplican la ley queremos dar mordida, queremos que nos den la atención los policías, queremos darles por abajo una lanita. No, señor, hay que hacer las cosas como corresponde, hay que sujetarnos al imperio de la ley. Basta, en este país la impunidad, como lo presentábamos ayer en un reportaje, es más del 90% en el estado de Morelos, y no es por las autoridades específicamente, sino por todo un esquema cultural que manejamos en la sociedad de Morelos, en la sociedad de México. Todos queremos justicia, pero que no me la apliquen a mí, que se la apliquen al de enfrente, y esto ya debe terminar. Esa es una de las cosas por las que México aún no ha logrado ser un país de primer mundo. Usted dígame sí o no, se lo dejo, por favor opine, díganos qué piensa
al respecto. Bueno, y en más información quiero comentarle que el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, Eduardo Galaz Chacón, informó que en el estado se han realizado más de 2,700 pruebas de alcoholemia y toxicología a operadores del transporte público, de los cuales el 3% han resultado positivas, es decir, que aproximadamente 81 operadores del transporte público fueron detectados bajo los efectos de estupefacientes. Imagínense nomás esta cifra, con que uno fuera encontrado con droga en su cuerpo, anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, marihuana, bueno, con que uno fuera encontrado, bueno, pues pone en riesgo a toda la gente que viene al interior del transporte, como la gente que viene transitando junto de ellos. Galaz Chacón, quien es el secretario de Movilidad y Transporte, señaló que sustancias como la cocaína, las anfetaminas, metanfetaminas y marihuana han sido las más comunes en estos resultados. De acuerdo con cifras que tienen las noticias, se han detectado hasta el momento 2,149 casos de toxicología, mientras que se han encontrado 2,388, no es cierto, 2,149 exámenes se han realizado de toxicología y 2,388 se han realizado de alcoholemia. De todos estos, 49 han resultado positivos de toxicología y 15 de alcoholemia, es decir, que manejando los ruteros, los taxistas, andan drogados, andan ebrios, y esto ahora entendemos muchas de las cosas que pasan en la ciudad, tanto los accidentes entre vehículos, como los choques, como los atropellamientos, que la verdad es necesario frenar bien por las autoridades al respecto. Vamos a escuchar lo que dice Eduardo Galaz Chacón, secretario de Movilidad y Transporte al respecto. La alcoholemia son 365 días del año y vamos muy bien, hay un porcentaje del 3% que han aparecido positivos, y acuérdense que en ese tipo de operativos es cero, tolerancia cero. ¿Cuántos han sido de baja? No se está dando de baja, o sea, es una infracción al operador, se le retira su licencia, no puede conducir en el caso de la toxicología, hasta que se desintoxique y presente nuevamente su prueba, y los que van alcoholizados pues no pueden circular ese día. ¿Los que fuman mota? Sí, claro, esos es mota, es coca, es anfetaminas, metanfetaminas. Esas no pueden hasta que estén desintoxicados. Entonces solo el 3%. ¿Qué es lo que más se ha encontrado? Cocaína y metanfetaminas. ¿Y venden también o no? Ese es otro rollo. Ese es un problema serio que hay en las rutas, que los vendedores de... Pues ahí está. Dígase lo que se diga, esta dependencia está haciendo lo que le corresponde en materia de placas, en materia, ya ve lo que pasó con el tema de las placas, hasta que no se aclaró el tema de las placas y de las licencias, que no era un sobreprecio, sino más bien hacía falta dinero porque los diputados no se los habían dado, y ahora este tema de revisar a los choferes de que anden en sus cinco sentidos para evitar accidentes y evitar problemas en el servicio. Bien por la Secretaría de Movilidad y Transporte. Bien, vamos a ir al primer corte. Recuerde que está en las noticias. Tenemos teléfono en el estudio, como le decía yo hace un momento, para que pueda marcarnos, para que pueda mandarnos WhatsApp, para que pueda usted ponerse en comunicación con nosotros. 777-514-5708, 777-514-5708. Personalmente, aquí lo revisamos y personalmente le contestamos, y bueno, y a través de las redes sociales, como usted ya lo sabe, puede también escribirnos y ahí mismo le vamos a contestar. Regresamos, vamos a un corte. Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias. Morelos, anfitrión del mundo. Si eres víctima de algún delito o de violaciones a tus derechos humanos, acude a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Proporcionamos ayuda, asistencia y atención integral a través de programas, servicios, mecanismos y apoyos para personas en situación de víctima, con el objetivo de restablecer sus derechos y garantizar la recuperación de su proyecto de vida. Te brindamos medidas de ayuda inmediata como son atención médica y psicológica, alojamiento y alimentación,
transporte, gastos funerarios, asesoría jurídica, entre otras, y medidas de asistencia como salud, educación, económica y de desarrollo. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Está ubicada en calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, en Cuernavaca, o llámanos al 777-318-4151. Consulta nuestra página web comisiondeatencionavíctimas.morelos.gov.mx y síguenos en Twitter como @MorelosCEARV y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos. Morelos, anfitrión del mundo. Morelos, anfitrión del mundo. Las noticias con David Monroy. Aquí están las noticias. Bien, ya estamos de regreso en las noticias. Me da mucho gusto que siga con nosotros. Le platico que una nueva encuesta, y ahorita le voy a poner los detalles, sitúa al exalcalde de Cuernavaca, exdiputado federal y exdiputado local en 2 ocasiones, Juan Salgado Brito, como uno de los principales figuras dentro de la carrera de Morena por la gubernatura. Al menos esta encuesta lo coloca en primer lugar y ahorita le voy a platicar cómo está en detalle. Nos han hecho llegar los resultados de una nueva encuesta de aspirantes al gobierno de Morelos a través de Morena. El estudio lo ha realizado una empresa o un centro de investigación social que se llama Centro de Estudios Consultivos. Esta encuesta solo muestra a 5 aspirantes, de los cuales el exalcalde de Cuernavaca, Juan Salgado Brito, la encabeza de forma definitiva, en función de varios aspectos contemplados en la metodología, que son conocimiento de la sociedad, conocimiento de los problemas del Estado y arraigo entre los morelenses. Esta encuesta, bajo estos criterios, coloca a Juan Salgado Brito a la cabeza y le siguen en orden de porcentajes Lucía Mesa Guzmán, Rabindranath Salazar Solorio, Rafael Reyes y Margarita González Arabia. En ese estudio se contabilizaron más de 1,000 entrevistas en secciones electorales del estado de Morelos, con entrevistas cara a cara, lo cual, fortalece mucho los números que usted está escuchando en esta metodología, porque acuérdese que no basta nada más los números, hay que conocer las metodologías de estos estudios sociales para saber si todos estos estudios contienen los elementos suficientes para lograr una credibilidad, una sustentabilidad en lo que se está diciendo, porque yo puedo hacer una encuesta aquí en mi cuaderno, yo pongo los números y nada más que me salga un 100%, no, para que sea confiable tiene que, la muestra debe ser lo suficientemente representativa, pero también tanto las preguntas como el lugar donde se realice, por supuesto que tiene que darnos el resto de la confiabilidad. Y esta encuesta, honestamente hay que decirlo, esta encuesta nos permite ver otros aspectos, unos aspectos positivos de este tema, porque al final de cuentas, y también hay que decirlo, como lo decimos siempre aquí, de todos los aspirantes, en el caso concreto de Juan Salgado Brito, me parece que en este caso Morena estaría ganando un aspirante, no sé si a la gubernatura o no sé si para otras posiciones, un hombre que tiene carisma, que tiene solidez ideológica, que tiene solidez social, que tiene solidez política. Morelos tiene mucho tiempo que anda trastabillando en el tema de la estabilidad política, porque justamente nos falta eso, hacer política. Morelos necesita estabilidad en muchos sentidos desde la cabeza, y quizá Juan Salgado Brito pudiera ser uno de estos. Así vamos a analizar a todos los aspirantes, vamos a decir los pros, los contras. A Juan Salgado Brito lo señalan o lo cuestionan por haber sido priista. Honestamente, dígame en Morena quién no ha sido priista o perredista. Al final de cuentas, esto en otros momentos de la historia política de este país era un gran pecado, incluso era casi una sucursal del infierno. Sin embargo, las cosas han cambiado y podemos ver a este tipo de personajes sólidos políticamente hablando, surcando las posibilidades de regresar a una candidatura gubernamental, como ya lo fue hace
algunos años. Y bien, y con más información quiero comentarles que en más temas de carácter político, Juan Ángel Flores Bustamante, quien es todavía, porque no ha solicitado licencia, presidente municipal de Jojutla, anuncia que él está listo para gobernar el estado de Morelos. El alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, ratificó su decisión de participar en el proceso interno rumbo a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. La candidatura de Morena al gobierno del estado le ponen mucha crema a sus tacos, por ahí dicen los chavos, por el partido Morena cuando los tiempos así lo establezcan. Agregó Juan Ángel Flores Bustamante que hay que esperar a los tiempos y apegarse a lo que diga el partido, a su partido, para después pensar en grande, dice él, en un Morelos que de verdad puede estar seguro, o sea seguro más bien, ¿no? Y en donde la sociedad tenga realmente la posibilidad de crecer y avanzar con empleo, paz, que todos deseamos. Resaltó que sigue en trabajo avanzando firmemente en Jojutla, lo que le ha permitido obtener resultados favorables ante los desafíos. Ahí la información de Juan Ángel, que también busca ser candidato a la gubernatura del estado de Morelos. Ayer lo decíamos, nosotros consideramos, en función de un análisis que hemos hecho aquí en las noticias, que al menos vemos 5 punteros en esta carrera y los demás me parece que marchan en un segundo grupo. Ayer lo dijimos, no lo vamos a repetir porque no estamos tratando, por supuesto, de denostar a nadie, pero sí, honestamente sí, me parece que hay 5 cabezas en esta dinámica política y el resto pues van, pues no sé qué tan atrasados, pero el mixer, la suma de las encuestas y los números que hemos recibido, hemos hecho un análisis y el análisis nos dice que 5 se mantienen a la cabeza. Esos 5 pudieran ser el candidato a la gubernatura, a las diputaciones federales, incluso a las senadurías, depende cómo se incluso a la capital del estado de Morelos. Los demás pudieran integrar el Congreso del estado, porque como dicen algunos, en Morena caben todos y seguramente entre ellos se van a poner de acuerdo y el que se mueva no va a salir en la foto, porque también le quiero decir que hay algunos que ante la posibilidad de no lograr la candidatura gubernamental están pensando en ir a la tienda de enfrente, donde pues obviamente por la cantidad de votos que podrían obtener, bueno, los recibirían con los brazos abiertos, pero ¿sabe qué? En muchos de los casos va a ser el holocausto político para ellos, el ostracismo político a partir de ahí, porque en mucho tiempo seguramente no van a poder resarcir esta pues traición que pudiera verse del lado del partido del presidente. Y mire que ahí se las cobran bastante fuerte. Bueno, y en más información quiero comentarle también que hoy en otros temas, ahora de temas de carácter ambiental gubernamental, quiero informarle que en Chamilpa se va a realizar una reforestación muy importante. Esta zona que está enclavada en el corredor Ajusco-Chichinautzin y que aun cuando está dentro de la ciudad de Cuernavaca, sí es parte de este importantísimo pulmón que ya está en los bosques del norte de Cuernavaca. El coordinador de asesores de la oficina de la gubernatura, Víctor Mercado Salgado, en colaboración con comunidades agrarias y ciudadanos, acordaron una reforestación en los ejidos de Chamilpa. La meta será plantar 1,000 árboles de pino este próximo 20 de agosto en las tierras de los ejidos de Chamilpa, como parte de la jornada de conciencia ambiental. En un trabajo previo con integrantes de la comunidad, se preparó una superficie de 700 metros cuadrados, recordando que es una zona donde también hay especies como madroño rojo, encino y pino. Explicó que los incendios forestales, la tala clandestina y el crecimiento de la mancha urbana en esa zona, bueno, pues ha afectado todos los bosques de aquella región, sobre todo el tema de la mancha urbana, los incendios forestales, pero no nos olvidemos que también esa zona tiene fauna importante, sobre todo el tema del teporingo, que es un roedor prehistórico que requiere tener cuidado, requiere unos bosques, y este animal, además de que es prehistórico, que además es precioso, quiero que lo sepa, si usted no lo conoce, búsquelo en internet, es un animal precioso, es un roedor prehistórico que habita en las zonas nortes del estado de Morelos y que, bueno, pues se encuentra en peligro de extinción. Necesitamos reforestar esa zona para que este tipo de fauna no se pierda. El teporingo es un animal endémico. ¿Qué es endémico? Que solamente existe en esa zona. Vamos a escuchar lo que dijo Víctor Mercado con respecto a este proyecto de reforestación. Reforestación, iniciamos este domingo 20 en Chamilpa. Ahí vamos a estar, en donde los invitamos a que nos acompañen. Es muy importante, vamos a plantar varios arbolitos, ojalá varios ciudadanos se acerquen, pues ayudarnos, ¿no? Y que vean que tenemos que hacer algo por nuestro estado. Nos va a acompañar
el secretario también. Yo creo que es muy importante que todos los ciudadanos se puedan acercar para que nos ayuden. Van a ser más de 1,000 árboles. Vamos a estar ahí con el secretario Galindo, que también es uno de los claves que va a estar con nosotros apoyándonos. Muy importante que nos ayuden a plantar este arbolito. Y bueno, las repercusiones del COVID, por supuesto, no han dejado de sentirse, sobre todo en materia económica, en el país y en el estado de Morelos. Hasta un 40% bajó el turismo de negocios en la entidad, debido a que con la emergencia sanitaria del COVID-19, algunas empresas cambiaron la forma en que llevaban a cabo las reuniones de trabajo, dinámica que no fue retomada ni siquiera después de los procedimientos de vacunación. Es cierto, la mayoría de las personas, después de esta dinámica de encierro que tuvimos con el COVID, nos obligó a cambiar algunas cosas, sobre todo el tema de cómo trabajábamos, y hay cosas que ya no se recuperaron. Por ejemplo, estas grandes reuniones en hoteles, estas grandes reuniones en restaurantes, también puede decirlo, las dos formas son correctas, ya no regresaron. Muchas reuniones se realizan a través de Zoom o a través de otras redes sociales y bueno, deja de invertirse dinero en estos lugares. Nancy Ortega Romero, presidente de la Asociación de Hoteles de la entidad, mencionó que la contingencia ha provocado que los ingresos en esta rama no vuelvan a ser los de antes y que incluso el personal con el que se trabaja actualmente en los hoteles no sea el mismo, con lo que se compara con lo que no se compara con las plantillas que se tenían anteriormente y que actualmente se encuentran en estos lugares. Vamos a escuchar a Nancy Ortega Romero, presidenta de la Asociación de Hoteles de la entidad. Esta es información de 24 horas. Pues atribuimos que ahora con la pandemia mucha gente empieza a trabajar desde casa y como que formaron como sus propios negocios, ¿no? O sea, de alguna manera igual tenían que buscar la forma de cómo salir adelante ante esta situación, ya que sinceramente creo que es feo decirlo, pero como mexicanos pues no estábamos preparados para tener una pandemia. O sea que bajó el turismo laboral. Sí, así es. Mientras tanto, quiero informarle que es necesario mantener acciones de saneamiento contra el dengue, el Zika y el chikungunya. La verdad es que estas enfermedades transmitidas por los mosquitos siguen afectando terriblemente a la población. Disculpe usted. Los servicios de salud de Morelos han pedido a la población de Morelos incrementar, como cada año y como cada temporada, las acciones de saneamiento básico en el hogar para eliminar criaderos de mosquitos transmisores de dengue, Zika, disculpe usted, y chikungunya. Es muy importante que usted esté atento. Eduardo Sesma Medrano, coordinador estatal de vectores y zoonosis de los servicios de salud de Morelos, recomendó fortalecer las actividades de lavar, tapar, voltear y tirar objetos que no se utilicen y puedan acumular agua en los patios, en los jardines y en las azoteas de todas las viviendas. No importa que estas viviendas sean en colonias pudientes o en colonias populares, en todos lados el acumulamiento de agua pues puede provocar el crecimiento de estos mosquitos y por supuesto difundir la epidemia del dengue. A una semana epidemiológica número 32, se han registrado 730 casos de dengue en Morelos. De ellos, 298 no han sido graves y 432 han sido con signos de alarma, pero sí considerados grave, así como una defunción en el estado de Morelos. Los municipios con mayor número de casos son Cuernavaca, Yautepec, Jiutepec, Emiliano Zapata y Temixco. Además, se tienen 3 casos de Zika y ninguno de chikungunya. Pero ya se fijó usted la incidencia de estos casos, en qué lugares son: Cuernavaca, Yautepec, Jiutepec, Emiliano Zapata y Temixco. Es la zona conurbada de Cuernavaca, pero también son los municipios que tienen zonas suburbanas. Quizá en las zonas rurales el acumulamiento de cosas, de plásticos y de cubetas y todo este tema no sea un problema en las zonas rurales, pero sí en las zonas urbanas y en las zonas suburbanas. Esto también nos está hablando de un tema de subdesarrollo que por supuesto no lo vamos a tratar aquí, pero al final de cuentas tiene mucho que ver. Vamos al segundo corte. Recuerda que está en las noticias, tenemos mucho más información. Quédese con nosotros, por favor. Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias. Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
anfitrión del mundo. Morelos, anfitrión del mundo. Si eres víctima de algún delito o de violaciones a tus derechos humanos, acude a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Proporcionamos ayuda, asistencia y atención integral a través de programas, servicios, mecanismos y apoyos para personas en situación de víctima, con el objetivo de restablecer sus derechos y garantizar la recuperación de su proyecto de vida. Te brindamos medidas de ayuda inmediata como son atención médica y psicológica, alojamiento y alimentación, transporte, gastos funerarios, asesoría jurídica, entre otras, y medidas de asistencia como salud, educación, económica y de desarrollo. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Está ubicada en calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, en Cuernavaca, o llámanos al 777-318-4151. Consulta nuestra página web comisiondeatencionavíctimas.morelos.gov.mx y síguenos en Twitter como @Morelos CEARV y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos. Morelos, anfitrión del mundo. Las noticias con David Monroy. Aquí están las noticias. Ya de regreso, gracias por continuar con nosotros. Le tengo información de carácter cultural. Fíjese que el exconvento de San Juan Bautista, que está en Yecapixtla, si no mal recuerdo, y si no lo conoce, por favor visítelo. Es un monumento histórico importantísimo en la zona de Los Altos, uno de los primeros conventos construidos en la época de la colonia, pero además, siglo XVII aproximadamente, pero además es un lugar hermoso donde tiene un atrio enorme, y de tal manera que va a disfrutar mucho una ida a Yecapixtla. Pero fíjese que este inmueble resultó afectado en el sismo de 2017, igual que más de 500 inmuebles históricos del estado de Morelos, muchos de ellos de carácter religioso, y lo triste de esto es que a pesar de los esfuerzos de las autoridades no se ha logrado terminar con la rehabilitación, reconstrucción y atención de estos inmuebles históricos. Autoridades del municipio de Yecapixtla y del Instituto Nacional de Antropología e Historia dieron inicio a los trabajos de la segunda etapa de reconstrucción del exconvento de San Juan Bautista, como les decía yo, allá en el municipio de Yecapixtla. Este inmueble histórico resultó severamente dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017, por lo que se procedió a llevar a cabo una reconstrucción y su rehabilitación. Sin embargo, desde hace 3 años los trabajos fueron suspendidos porque, a pesar de que se contaba con el seguro de la empresa correspondiente, esta empresa dejó de pagarlo. Esto generó que se interpusiera una demanda. Sin embargo, la Secretaría de Cultura Federal decidió que los trabajos de reconstrucción de este inmueble debían continuar, por lo que a través de la Secretaría de Hacienda se liberó un recurso para su intervención. Elisa Ruiz, representante de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, informó que para estos trabajos se hizo una licitación pública nacional, siendo hace unos días cuando se dieron los resultados, en donde la empresa Farla resultó elegida para realizar el proyecto, por lo que iniciarán los trabajos de rehabilitación. Por favor, vean en estas fotografías el inmueble, qué bonito es, y honestamente, si usted no tiene nada que hacer este fin de semana que no le permita salir, vaya, dese una vuelta por este inmueble, dese una vuelta por Yecapixtla. Honestamente, es uno de los lugares mágicos en el estado de Morelos. Bien, pues en información de carácter nacional es importante que usted siga los acontecimientos nacionales, de aquí se los presentamos. ¿Se acuerda que hace algunas horas, concretamente hace 24 horas, Marcelo Ebrard, despotricó, porque no se puede decir de otra manera, despotricó contra su compañera de proceso, Claudia Sheinbaum, diciendo que ella es beneficiada, no sé si del presidente, no sé si del partido, no sé de quién, pero al final de cuentas dice que ella es favorecida por los acarreos, etcétera. Esto no le condujo nada bien, recibió muchísimas críticas y ha sido considerado como la puerta de salida que él tendrá
en su momento para poder decir, en caso de no ser candidato, saben que ya me voy y me voy a otro partido, lo cual tampoco nos sorprendería mucho, quiero decirle. Marcelo Ebrard, y eso hay que decirlo, Marcelo Ebrard ha sido priista, ha estado en Convergencia, que hoy se llama Movimiento Ciudadano, fundaron un partido con Manuel Camacho Solís que se llamaba Partido de Centro Democrático, también estuvo en el Verde, anduvo por ahí coqueteando con el Verde, en fin, siempre ha buscado, honestamente siempre ha buscado su beneficio y eso también tenemos que decirlo. Según a partir de lo que ha dicho Marcelo Ebrard, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que al final de cuentas es el líder moral de este partido, aseguró que Marcelo Ebrard está en su derecho de protestar todo lo que tenga que hacer tras los señalamientos que hizo el aspirante presidencial de la 4T al supuesto favoritismo para la ex jefa de gobierno de México, de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En la conferencia de prensa matutina de hoy, López Obrador consideró como normal las denuncias de Ebrard Casaubon, aunque dejó en claro que existe la instrucción de que no se use el gobierno ni el presupuesto federal a favor de ninguno de los 6 aspirantes del movimiento por la Cuarta Transformación. Hay la instrucción, dijo, de que no se use el gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie, y Marcelo, Adán, es decir, todos los contendientes están perfectamente enterados de este tema. Pues ahí el presidente aparentemente no se mete, pero aparentemente también sabemos que sí se va a meter al final. Se va a meter porque él dijo que va a ser el garante de la unidad. Por lo tanto, bueno, hay quien considera que va a ser el gran elector al interior de este partido para nombrar a su sucesor o a su sucesora. Y en más de este tema del proceso interno de Morena, el dirigente de Morena a nivel nacional, Mario Delgado, afirmó esta tarde en una reunión privada con un acuerdo de máxima confidencialidad, disculpe usted, está aquí medio trozado, los representantes de las corcholatas, es decir, de los correspondientes aspirantes, bueno, pues que las encuestadoras que van a definir a la corcholata presidencial se van a elegir de manera sorteada, es decir, que no se van a escoger justamente para que no se piense que alguno podría estar favoreciendo a los cualquiera de los aspirantes, de los 6 aspirantes a la presidencia de México por parte de Morena. Y más información, quiero comentarle que allá en Jalisco, ¿se acuerda de este caso que le hemos planteado aquí de los muchachos que desaparecieron allá en Jalisco? Bueno, pues resulta que luego de la localización de un vehículo con restos humanos, ahora han sido hallados 4 cuerpos allá justamente en Jalisco. Las autoridades investigan si 4 de estos cuerpos calcinados localizados pertenecen a los jóvenes reportados como desaparecidos desde el pasado 11 de agosto. Derivado de un reporte ciudadano, policías se trasladaron a las inmediaciones de una finca en la comunidad de Las Trojes, donde ocurría un incendio en una bodega abandonada. Tras la intervención de bomberos, se hallaron 4 cuerpos calcinados, mismos que se investiga si pertenecen a los jóvenes desaparecidos. Los nombres de los jóvenes desaparecidos y muy previsiblemente fallecidos son Diego Laura Santoyo, Roberto Olmedo Cuellar, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández, quienes desaparecieron el 11 de agosto tras asistir al Mirador de San Miguel, allá en los Altos de Jalisco. Un asunto verdaderamente horroroso del verdadero México, no el de las oficinas bonitas en Palacio Nacional y tampoco las oficinas bonitas en San Lázaro, ni en los discursos de los que se dicen salvadores de México, como los integrantes estos del Frente Amplio por México. Este es el verdadero México que nos dejaron. No es un asunto de Morena, este asunto nos lo dejaron los priistas también y los panistas, debido pues a su indolencia y en muchos de los casos a su involucramiento con estos grupos criminales, y eso también hay que decirlo. Un incendio forestal fuera de control en la isla canaria española de Tenerife arrasó con miles de hectáreas y afectó unas 7,600 personas que ya fueron evacuadas o confinadas. El presidente regional de ahí de Tenerife, Fernando Clavijo, señaló que unos 250 bomberos y miembros del ejército español combaten el incendio, este incendio ubicado al norte de la isla, ahí en Tenerife. Además, añadió que el fuego tiene un perímetro de casi 30 kilómetros. Clavijo declaró que probablemente se trate del incendio más complicado que enfrentó las Islas Canarias, al menos en los últimos 40 años, y afirmó que las temperaturas extremas en la isla se sumaron a las condiciones meteorológicas específicamente causadas por los incendios que convirtió a la zona en un virtual
en un virtual horno. Y bueno, no nada más en las Islas Canarias, en los últimos 2 años Europa ha sufrido el embate del cambio climático. Severos incendios han sido presentados no nada más en Canarias, en Italia, por supuesto en Grecia, y esto, bueno, finalmente repercute en el clima pues del mundo entero. La verdad es que pues sí debemos hacer un alto. Donald Trump decía que el cambio climático no existe. Bueno, pues ¿qué podemos esperar de este hombre que gobernó el país más poderoso del mundo? Hay que preocuparnos por cosas que valen la pena, y uno de ellos es el clima. Y esto puede empezar desde no tirar basura en la calle, desde evitar que los niños afecten a los animales, evitar el corte de árboles como lo hemos visto en Cuernavaca de manera indiscriminada, ruin, asesina. Hay que parar todo esto. Al final de cuentas, ese planeta es el único hogar que tenemos. Ya sé que han dicho que hay vida en otros planetas, pero no nos vamos a ir, al menos no ahorita. Hay que conservar lo que tenemos, de verdad. La naturaleza es un asunto verdaderamente extraordinario. Cuando uno se conecta con la naturaleza, se conecta con el universo, y eso es verdaderamente fantástico, se lo puedo decir personalmente. Bien, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Jueves de las Noticias. Yo soy David Monroy, me da mucho gusto saludarle. Recuerde que esta retransmisión puede verla a través de Twitter, puede verla a través de todos nuestros espacios en las redes sociales, en Facebook y Twitter, en YouTube. También puede escucharnos totalmente en Spotify. De tal manera que yo le agradezco mucho que esté con nosotros, atento a nuestra información, y le reitero que tenemos un teléfono para que usted pueda comunicarse con nosotros, ya sea por llamada o a través también del YouTube. Disculpe usted del WhatsApp al 777-500, disculpe, no traigo lentes, 777-514-5708, se lo repito, 777-514-5708. Muchísimas gracias a Daniel García allá en el control técnico, en el máster digital, dicen por ahí, ya no sé cómo decirlo, le ponen muchos nombres, pero bueno, muchísimas gracias a Dani, que nos ayuda mucho con el tema de la transmisión, de todos los controles, de toda la edición. Muchísimas gracias a Jimena Limas en la coordinación general y de información de este noticiero. Yo soy David Monroy, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, veraz, fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroy. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real, tal como debe ser. Redes sociales, internet, todo el tiempo, siempre enlazado. Siempre contigo, siempre noticias. Las noticias con David Monroy.